46 veces el apóstol Pablo habla de dar gracias. Jesucristo constantemente le habló al Padre dando gracias. Los salmos hacen alusión permanentemente a la obligación de cada creyente en dar gracias. La ciencia nos va ilustrando acerca de la necesidad y el beneficio de dar gracias. El doctor Robert Emmons, en investigación con muchas personas, concluyó que la práctica de la gratitud ha demostrado ser uno de los métodos más fiables para tener felicidad, aumentar la satisfacción, elevar los niveles de optimismo, de placer, de entusiasmo. Michael McCulloch sugiere que la gratitud fortalece el sistema inmunológico, reduce la presión arterial, reduce molestias emocionales, permite mejorar en forma integral nuestra salud. Otras investigaciones dicen que para poder dormir mejor no hay método más infalible que dar gracias a Dios por todo lo que pasó en el día y dar constantemente gratitud, no solamente a Dios sino a las personas por todas las cosas que recibimos. La gratitud fortalece las relaciones de pareja, de amigos, de familia. La gratitud promueve el perdón. Incluso la gratitud preserva a las parejas de serios conflictos y aún del divorcio. La gratitud en los niños les genera emociones positivas y se sienten más conectados con su entorno, con su comunidad. Me parece interesante que al cerrar el año hablemos a Dios de la gratitud por todo lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos. Antes que elevar las peticiones, que también son importantes, porque la palabra dice que por nada estemos preocupados, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones con acciones de gracias. Y en esa reflexión cabe considerar un episodio en la Biblia que se correlaciona con el Señor Jesús. La Biblia habla de 10 leprosos que fueron limpiados en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo número 11. Y aquí se muestra una serie de detalles interesantes que podemos nosotros, los que estamos en esta mañana, de lo cual estamos muy alegres por la presencia de ustedes, podemos aprender, pero también podemos desaprender. Dice la palabra en el versículo 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre dos sectores geográficos que tenían conflicto: Samaria y Galilea, dos zonas geográficas con problemas. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque un leproso no podía acercarse ante la comunidad, debía estar, según la ley, a 100 metros de las personas. Eran discriminados, no eran apreciados, se les endilgaba inclusive una condición de pecaminosidad, y por eso estaban lejos. Y alzaron la voz allá
a Jesús porque no se le podían acercar, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Tuvieron que levantar la voz. No fueron cerca, más o menos 100 metros. Cuando él escucha la voz y los ve, dice el versículo 14, le dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí hay un elemento importante, y es que Jesús nunca discrimina al leproso físico ni al leproso simbólico. Siempre tiene una voz de esperanza. Y la sociedad tiene muchos leprosos que gritan, pero que también son escuchados por un ser misericordioso y lleno de amor como el amado Señor Jesucristo. Y hay una voz de esperanza, porque les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Desde luego que esto era un desafío a la fe, porque los leprosos le tenían miedo al sacerdote. No podían acercarse por su condición de leprosos, hasta que estuvieran en una cuarentena, pasaran por unos procesos higiénicos, por unos procesos litúrgicos, unos sacrificios. Así sí se podían acercar al sacerdote. Pero aquí les coloca el Señor Jesús un desafío: ustedes quieren mi ayuda, prueben que tienen fe en mí y vayan ante el sacerdote. Yo creo que lo pensaron por un momento y dijeron: pero ¿cómo? Si no podemos acercarnos ante un sacerdote. Sin embargo dijeron: por esa palabra vamos a ir ante el sacerdote. Y caminaron, y cuando iban caminando fueron limpios. La lepra desapareció. Lo cual infiere para todos nosotros que cuando el Señor nos da una voz y nos da una orientación, hay que decir sí o sí a la voz del Señor, porque el que le obedece a Él siempre será una persona beneficiada de los favores del Dios de los cielos. Así que todos los que estamos acá tenemos un aprendizaje sencillo. Para el año que viene queremos prosperar, queremos avanzar, queremos que en todas las cosas nos vaya bien. Pues lo que hay que hacer es escuchar la voz del Señor, y no solamente escucharla, sino practicarla, obedecerla. Porque el que se deleita en la palabra de Dios y la obedece será como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuyas hojas nunca caen, siempre estarán verdes y dará su fruto, y todo lo que haga prosperará. Salmo 1. Y la palabra añade: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. A gran voz. Y yo veo al que regresa después de ser limpio con unas características: es efusivo, no es judío, es samaritano, como dice la palabra del Señor más adelante en el versículo 16. Y aparte de que es samaritano, es agradecido, porque mire lo que dice la escritura con versículo número 15. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Esto para los que son nerviosos en algún momento. Yo creo que hay tiempo para ser efusivos, tiempos para ser calmados. Todo tiene su tiempo. Y yo veo aquí uno que fue efusivo y alabó el nombre del Señor. Pero bueno, digamos que esto es periférico frente a lo que quiero centralizarme. Versículo 16 dice: y se postró en tierra a sus pies. ¿Cuánta falta hace que la gente se arrodille
de vez en cuando delante de la presencia de Dios. Porque a veces la arrogancia no nos deja arrodillar. Y el humilde es aquel que se postra ante el humus. El humus es la tierra, la palabra en griego que es tierra. Y el que se postra es un demostrador de humildad, pero también de un alto sentido de adoración ante el Dios de los cielos. Y dice que se postró a sus pies, y aquí es donde quiero enfatizar, dándole gracias. Y enfatiza el texto, y este era samaritano, no era judío. Este samaritano era despreciado por los judíos, y Jesús era judío y lo podía haber despreciado. Sin embargo, Jesús lo sanó, porque es que el Señor no discrimina absolutamente a nadie. Para el Señor Jesús no hay clases sociales ni económicas, no hay razas. Para Él todos somos iguales. Alaban al Señor por eso. Y dice que este samaritano, que no tenía mucha experiencia religiosa, agradece al Señor por el milagro de ser limpio. Y le llamó la atención al Señor ese acto, porque en el versículo 17 dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo no quisiera parecerme a los 9 judíos que por derecho y por costumbre reciben bendiciones, como que ya le toca a Dios bendecirnos. Quiero ser más bien humilde como el samaritano, que siendo una persona sin derechos religiosos y sin derechos cívicos ni sociales, le agradece con humildad al Señor por ese enorme favor. Porque no fue solamente limpiarlo de la lepra, fue resocializarlo, fue reivindicarlo, fue colocarlo en una condición de dignidad, fue volver a buscar trabajo y que se lo dieran porque era limpio. Así que le hizo un cúmulo de favores en ese momento a este extranjero. Amados, la invitación para aprender en esta mañana es que hay que darle gracias al Señor por tantos favores, y no solamente al Señor, sino a los que son usados para bendecirnos por tantos favores. Porque la voluntad de Dios es que demos gracias a Él por todo y en todo. Así que en esta mañana hay que honrar al Dios de los cielos, no solo pidiéndole, sino agradeciéndole y dándole gracias a mi Dios por todas las cosas que nos dieron, tanto las personas como Él. Y cuando estés recibiendo la tarjeta, piensa: yo no quiero ser como los judíos, los 9 leprosos ingratos. No quiero acuñar esa profecía de 1 Timoteo 3, que habrá gente implacable, gente sin afecto natural, ingratos, desobedientes a los padres, sino que queremos ser de esa generación que agradece al Dios de los cielos. Y conmigo di una oración sincera de corazón. Di: Padre Celestial, venimos ante ti con gratitud, porque son muchas las bendiciones que hemos recibido. Señor, gracias por amarme, gracias por cuidarme, por entenderme, por protegerme. Gracias por consolarme. Gracias por darme respuesta a mis peticiones. Gracias por proveerme, por sostenerme,
durante este año. Gracias porque tú has estado conmigo en mis días y en mis noches. Gracias, Señor, por todo lo que soy, por todo lo que tengo, por todo lo que hago. Gracias, Dios de los cielos. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Pueden tomar su lugar. Quien falla en planear, planea para fallar. Y de la misma forma como hemos dado gracias a Dios y podemos reconocer su fidelidad durante este 2017, es necesario planear, proyectarnos para el 2018. Dentro de unos minutos tendrán en sus manos esta segunda tarjeta. Ya llenamos la de gratitud, esta nos la llevamos para la casa y hoy, cuando falten 5 para las 12 y nos reunamos para orar en familia, entonces vamos a sacar la tarjetica, vamos a leerla y tenemos insumos para nuestra oración de acción de gracias. Pero vamos a tener esta otra segunda tarjeta que es la de oración y vamos a escribir allí proyectos, planes, metas para el 2018. Esta sí la vamos a recoger y vamos a hacer una cápsula del tiempo para que la red de conexión con Dios esté todo el año orando por estas tarjetas, todo el año orando. Y de hoy en un año, si el Señor quiere, nos volvemos a reunir en este culto de fin de año y abrimos la cápsula del tiempo y le repartimos a cada uno su tarjeta y usted se va a dar cuenta, ay, mire lo que yo escribí, ay, mire esto el Señor me lo concedió. Bueno, en esto sí no se pudo. Vamos a evaluar nuestro año basándonos en esta tarjeta de planeación. ¿Cómo les parece? ¿Sí? ¿Lo hacemos o tachamos? ¿Sí? ¿Sigo? 3 errores comunes de la planeación y 3 respuestas bíblicas a esos errores. 3 errores comunes en la planeación y 3 respuestas bíblicas a esos errores. Les invito a que abran conmigo su Biblia en Santiago, carta de Santiago. Iba a decir evangelio, ese no es un evangelio. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17. Hace tiempo no lo digo, pero digámoslo hoy de último día del año. Libro, capítulo, versículo. Libro, capítulo, versículo. Libro, capítulo, versículo. Y así el tesoro encontrarás. Libro, Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17. ¿Estamos listos para leer? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos en la Santa Biblia la palabra de Dios, inspirada, infalible, superior a la conciencia y a la razón, sin ser contraria a ellas. Reconocemos, Señor, que tu palabra es respuesta a todos los interrogantes de la vida y que el día de hoy tu palabra será respuesta a los errores más comunes en la planeación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice así Santiago: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. Traficaremos, cambiémoslo por negociaremos. ¿Sí? Haremos negocios. Suena un poquito mejor. Lo único que faltó fue que dijera contrabandearemos o algo así. Y ganaremos. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Primer error: presumir del futuro. Mire cómo empieza diciendo Santiago. Ahora Santiago le escribe a una comunidad de fe en Jerusalén en la cual tenían muchos problemas de relaciones interpersonales.
Menos mal no es el caso de la iglesia, ¿sí? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y era una comunidad de fe mixta, tanto de judíos cristianos como de gentiles cristianos, en la cual la acepción de personas era un error frecuente y el juzgar a priori era otra de las circunstancias que Santiago apunta como respuesta con su carta. Es una carta de una teología práctica, es una carta a la cual Martín Lutero no la quería mucho. De hecho, Martín Lutero con su tesis de El justo por la fe vivirá, que no es de él, es de Habacuc, es de Romanos, pero Martín Lutero desplazaba una teología tan amplia respecto a la justificación por la fe que le llegó a decir a la carta de Santiago una teología de paja. No la quería mucho porque es una teología muy orgánica, es muy práctica, es muy para ponerse ya, para salir con ella puesta. Y por algo Santiago estaba diciendo, vamos ahora los que decís, o sea, lo estaban diciendo, era una conducta cotidiana, era algo que se hacía y que era de lo que presumían. Mire que la lista es larga, estaban presumiendo del tiempo y diciendo hoy y mañana. Estaban presumiendo del lugar, iremos a tal ciudad y le estaban dando nombre a esa ciudad. Estaban presumiendo del lapso. Y curioso, hoy estamos hablando de hacer una cápsula del tiempo para de aquí en un año. Y aquí está diciendo y a tal ciudad y estaremos allá un año. Estaba colocando un lapso, 365 días. Pero también presumían de la acción. Negociaremos, haremos negocios. Plantearemos unas inversiones o unas acciones que nos generarán. Y están presumiendo de los resultados. Y ganaremos. O sea, ya están dando por hecho que les va a ir bien, que esos negocios, que esas inversiones les van a salir bien y que van a ganar. ¡Wow! ¿Qué les dice Santiago? Pero ahora jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Toda presunción semejante es mala. Y es un horror, sí, también. Un error común, planear presumiendo del futuro. Ahora, la respuesta bíblica, lo que Santiago dice al respecto es, versículo 15, en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora una aclaración, no es que ahora vayamos a cambiar de agüero, porque hoy es día de agüeros, ¿cierto? No sé si ustedes saben, allí en la entrada tenemos un escáner y sabemos quién hoy tiene ropa interior amarilla puesta. Y no falta el que volteó a mirar si estaba el escáner allá. Pero no falta, por si las moscas. Lloro, pero si me puedo ayudar, me ayudo, diría el otro. Y entonces hoy es día de agüeros. ¿Qué agüeros? Rápidamente recapitulemos. De los que por allá otras personas practican. ¿Cuáles? Las uvas, la maleta, las papas, las lentejas. Oiga, pero ustedes saben harto. Las espigas, plata entre los bolsillos, flores amarillas, ese no lo sabía. Anota y comprar flores amarillas. Y entonces sucede que cuando aquí el texto dice, en lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, no quiero que convirtamos la frase si el Señor quiere viviremos y haremos esto y aquello en el agüero evangélico de que ahora si a nuestros proyectos no decimos si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, entonces no nos salen las cosas. No, eso no es así. Porque es que es de mal agüero tener agüeros, pero que los hay, los hay.
Hay personas que piensan que si no oran por los alimentos, les va a hacer daño. Eso no es así. Oramos por gratitud por los alimentos. Y podemos orar antes de comer, podemos orar mientras estamos comiendo o podemos orar después de comer. Crystal me autorizó para usar esta ilustración, por eso la menciono. Por eso una vez Crystal, ella estaba comiendo y ya no quiso comer más. Entonces yo quise meterle teología al asunto y le dije: mi amor, si tú oraste en gratitud por estos alimentos es porque te los vas a comer. Entonces termina de comer. Otros días más adelante, entonces ella empezó a comer sin orar. Y yo le dije: ¿no vas a orar? Y dije: papi, yo como y después le doy gracias a Dios por lo que me comí. ¿Para un avión? Un jet. Pero no es que si usted no ora por los alimentos le van a hacer daño. No, eso es un agüero. No es que si ahora que va a salir de viaje, entonces cuando están saliendo de la casa, no oran para que el Señor bendiga el viaje y los proteja, entonces les va a ir mal en el viaje. No, eso no es así, esos son agüeros. Podemos orar antes, durante el viaje, o darle gracias a Dios cuando llegamos porque nos protegió. Amén. Entonces no podemos caer en agüeros evangélicos. Y uno de ellos puede convertirse esta frase. Quiero que analicemos la frase por un momento, porque la solución a presumir del futuro es depender de la voluntad de Dios. La solución al error de presumir del futuro es depender de la voluntad de Dios. ¿Y qué dice esta frase? Primero, si el Señor quiere. Y es que esto me sugiere varios interrogantes. Primero, ¿y si no quiere? Segundo, ¿cómo yo sé que Él quiere? Dos, ¿cómo sé que no quiere? ¿Cómo sé si mis planes son los planes de Él para mí? ¿Cómo sé que mis planes son los planes de Él para mi familia? ¿Cómo sé que sus planes son mis planes para mi economía, mis negocios, mis proyecciones económicas? Y la solución es: para conocer lo que el Señor quiere, debemos conocerlo a Él, a su palabra y a su voluntad para nuestras vidas. Eso no es de que porque ahora digamos, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello, entonces Él nos va a firmar todos los cheques y nos va a avalar todos los planes. No, señores. Y quiero hacer mención de algo muy peculiar. El texto lo escribe Santiago, el hermano de Jesús, uno de los discípulos. Y a Santiago dice la historia que se le llamaba Santiago rodillas de camello. ¿Y por qué creen que a Santiago le decían Santiago rodillas de camello? Porque su práctica de oración, de búsqueda de Dios y en una posición particular, ¿cómo? De rodillas delante del Señor, lo ha llevado a tal punto a desarrollar callos en las rodillas, desarrollar una callosidad en las rodillas particular, característica particular semejante a los camellos que tienen las articulaciones de las rodillas gruesas y con callo allí, que la gente le empezó a llamar Santiago rodillas de camello. Por un momento tóquese sus rodillas, si puede. ¿Sí puede? ¿Sí? Tóquese sus rodillas. ¿Qué tal de callo estamos ahí? No hay mucho callo aquí. Y entonces, ¿saben cómo se depende de la voluntad de Dios? ¿Cómo se depende de la voluntad de Dios? Buscándole. ¿Cómo? De rodillas, en oración, conociéndole. Acompañe su nombre con rodilla de camello. A ver, a él le decían Santiago rodilla de camello, y que se convierta en una meta para nosotros este año, que yo sea conocido como Alex rodilla de camello. Acompáñelo con su nombre, diga su nombre y dígalo. Alex rodillas de camello. Si el Señor quiere. 2, viviremos.
Y de esto de viviremos les voy a hablar dentro de 8 días. Porque les dije que eran 3 errores comunes en la planeación y 3 respuestas bíblicas a los mismos, ¿cierto? Pero para los que ya empezaron a mirar su reloj, hoy solo les voy a compartir el primer error y la primera respuesta. Los otros 2 se los voy a compartir los próximos 2 domingos. Entonces, si quieren conocer esos 2 errores y esas 2 respuestas bíblicas, los espero dentro de 8 días y los espero dentro de 15 días para esta serie basada en Santiago 4, del 13 al 17. Entonces, de la vida vamos a hablar dentro de 8 días. Pero miren, quiero terminar con esto. Cuando dice, haremos esto o aquello. Para depender de la voluntad de Dios es necesario conocer las variables y los tonos grises. No todo en la vida es blanco y negro. No todo en la vida es, si las cosas me salieron como yo quería, me fue bien en este año. Pero si no se dieron las cosas como yo quería, entonces no me fue tan bien este año. No, ¿saben que no? ¿Saben que Santiago dice, si el Señor quiere, repítalo conmigo, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello? Porque hay variables, porque hay tonos grises, porque Dios escribe derecho en los renglones torcidos del hombre. Porque Dios este año no nos dio todo lo que le pedimos, pero sí nos dio todo lo que necesitábamos. Porque si hoy estamos aquí es por su gracia y por las variables del camino. Porque puede ser que para que nosotros sea una respuesta, Dios dice, yo tengo una respuesta mejor y no es la que tú habías pensado. Que hay tonos grises. Ayer hablaba con alguien respecto a un niño que perdió el año escolar y los papás estaban pues, se acabó el mundo. No, que acabóse. Y yo tuve que llamarlos al orden y decirles, mire, esto no es ni el fin del mundo y ni siquiera es algo grave. Yo sé que el ideal es que, ay sí, los muchachos respondan a la inversión que se está haciendo, respondan, se le pagó colegio, se le pagó uniforme, sí, todo eso es correcto, sí. Pero si perdió el año, no es el fin del mundo, mis amados hermanos. Lo repetirá, lo aprobará, seguirá, se graduará del bachillerato, se graduará de la universidad. Y al final del tiempo, ¿qué importará ese año que perdió? No, pastor, no me le dé alas, no me le dé impulso, porque entonces ahí lo tengo. Entonces ahora todos los años va a decir lo mismo. No, de hecho, la reacción que tengas ante este fracaso temporal de él, el hecho de que tú lo abraces con amor, no lo juzgues y lo apoyes, eso servirá de plataforma para que él haga mucho mejor las cosas de aquí en adelante. Pero si reaccionas de una forma anticristiana ante un error del muchacho, entonces eso lo va a marcar toda la vida también. Hay tonos grises en esta vida. Hay negocios que no salen porque Dios tiene mejores planes. Hay circunstancias que no salieron porque fue un no de Dios. Entonces Jeremías me dice, ay, pero es que yo quería ampliar el negocio, es que yo quería hacer esto y aquello, y solicité el préstamo al banco y yo oré para que el Señor me responda, y yo oré para que el Señor me responda, y el Señor no me respondió porque el banco me dijo que no me daba el crédito, que mi capacidad de endeudamiento no me daba para asumir ese crédito. Y le dije, Jeremías, el Señor sí te contestó, te dijo no. Pero es que esas respuestas a veces no nos gustan. Cuando debieras decir, dígalo conmigo, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque puede ser que aún lo que escribamos en este papel en este momento sea esto, y durante el transcurso del año el Señor diga, no, aquello. ¿Cuántos están dispuestos a esos cambios de planes del cielo? ¿Cuántos están dispuestos a que esa voluntad de Dios prime por encima de la nuestra? Entonces ahora sí recibamos la tarjeta. Rápidamente estos anfitriones que van a la velocidad de seres con 6 alas, dice Isaías, y están alrededor del altar.
seres con 6 alas, esos anfitriones volando. Ustedes están recibiendo esta tarjeta que dice oración. Y entonces, al respaldo, lo primero que van a escribir allí es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4:15. Repítalo conmigo a ver si nos lo aprendemos. 1, 2, 3. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora escríbalo. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ese es el título. Y ahora sí escriba su planeación. Santiago 4:15. Santiago 4:15. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son los planes? Recuerden el primer renglón, ahí debe decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, no nos super espiritualicemos a que todo lo que estamos escribiendo aquí en la tarjeta tiene que ver con la vida espiritual o con la vida ministerial. No, allí también incluye el plan de cambiar de carro, de hacer unas inversiones económicas, incluye los planes académicos, por fin hacer esa especialización. O sea, y ahora tampoco te sea escéptico de no, entonces ahora no escribo nada. No, quien falla en planear, planea para fallar. Decía Martín Lutero: vive como si la venida del Señor fuera hoy, pero planea como si viniera dentro de 100 años. Entonces tampoco el otro extremo, no escribo nada, entonces porque entonces ahora todo lo que escriba me va a regañar y me va a decir que no hay que. No, planee, proyéctese. Y diría Hudson Taylor: emprende cosas grandes para un Dios grande. Dime el tamaño de tu visión y te diré el tamaño de tu Dios. Así que lo que escribamos aquí, tampoco nos quedemos ahí chiquitos, proyectémonos en grande, planes grandes para tu familia, planes grandes para tus hijos, planes grandes en estas oportunidades que el Señor te da, en estas bendiciones que el Señor te da. Escribió un amigo mío estos días: desde el lugar de mi perfeccionamiento, porque hoy por hoy y por una injusticia está en la cárcel. Y entonces tú y yo estamos aquí, y hoy habrán personas que pasarán su año nuevo en una prisión, en una clínica. Hay refugiados de guerra que hoy estarán en una carpa, y tú puedes hoy estar aquí proyectando, planeando. Así que hazlo en grande. No más sueños pequeños, diría Rick Warren. No más sueños pequeños, porque vamos a empezar a sacar callo. ¿Cuál es el apodo que le pusieron hoy a usted?
Alex Rodillas de Camello. Entonces hay que empezar a sacar callo, ¿cierto? ¿Ya tienen la tarjetica? ¿Listo? Si usted puede, si no tienen alguna contraindicación médica que se lo impida, yo les invito a que nos pongamos de rodillas. Y con esta actitud, miren, toman la tarjeta y así como presentándosela al Señor: mira, Señor, aquí están mis planes, ¿cierto? Así, de frente: Señor, aquí están mis planes, pero aquí también está escrito: si tú quieres, dilo. Empiézalo a decir ahora en oración, empiézalo a decir en modo oración: Señor, si tú quieres, dilo, abre tu boquita y dile: Señor, si tú quieres, viviremos y haremos. Y entonces ahora léele lo que escribiste. Ahora abre tus ojos y lee la tarjeta delante del Señor. Léele la tarjeta al Señor y dile: mira, esto es lo que escribí, estos son mis planes, estos son mis proyectos. Mira, Señor, si tú quieres, en mi vida, en mi familia, los que me rodean, viviremos y haremos esto o aquello, y estoy supeditado a tu voluntad, y estoy supeditado a tus cambios de planes, y estoy supeditado a que tú elijas lo mejor. Pero esto es lo que quisiera de hoy a un año evaluar esta tarjeta de peticiones, de oraciones. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos como tus hijos. Aquí estamos queriéndole sacar callos a nuestras rodillas, porque durante este año quisiéramos, Señor, hacer realidad este apodo que hoy hemos recibido. Yo quiero ser conocido como Alex Rodillas de Camello, y cada uno de tus hijos en este lugar, Señor, que sean conocidos como hombres y mujeres de oración, que buscan, Señor, tu voluntad, que buscan, Señor, qué es lo que tú quieres, qué es lo mejor para sus vidas, en oración, antes de emprender cualquier decisión, cualquier asunto, Señor, y no después para orar lamentándose por no haber salido las cosas como ellos querían. Padre, que sea una oración preventiva, que sea una oración antes de cometer errores, que sea una oración, Señor, de búsqueda de ti, de tu voluntad, que podamos conocerte por medio de la oración durante este próximo año, Señor, que podamos conocerte por medio de tu palabra, que podamos conocer tu voluntad y que seamos direccionados. Padre, que en el seno de nuestro hogar, por cualquier decisión aparentemente grande o aparentemente chica, podamos buscar tu voluntad de tal forma que en nuestro hogar podamos decir: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros decidir esto para nuestra familia. Te pido, Señor, que esa guía y dirección del Espíritu Santo esté sobre nuestra vida y nuestras familias en todo el año 2018, año de las convicciones, en el nombre de Jesús.